Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Am Post. En España, Mariano Rajoy ha dicho ya que se pondrá en marcha el artículo 155. ¿Qué medidas específicamente serán tomadas para intervenir Cataluña? ¿Qué tan fácil será lidiar en este contexto con la población catalana independentista? En el podcast de hoy hablaremos al respecto, así como también estaremos conversando sobre los escenarios que tiene el presidente de Cataluña, quien se reunirá con el Parlamento este jueves. ¿Declararán la independencia ahora sí o decidirán echarse para atrás? Nuestro invitado de hoy es Diego Sánchez de la Cruz, analista político y económico en diferentes medios españoles y columnista en el Pan Am Post. Diego, buenos días y de nuevo muchas gracias por estar con nosotros en el Pan Am Podcast. Encantado, Vanessa. Bueno, Diego, yo quiero empezar preguntándote un poco por el balance de lo que sucedió el sábado. Concretamente, ¿cuáles son las medidas que aplicará el gobierno español para poner en marcha el artículo 155? Bueno, el gobierno español de momento lo que ha hecho es proponer la aplicación de una serie de medidas, pero va a depender del Senado la autorización de esta serie de indicaciones, ¿no?, por parte del gobierno de España. Lo digo porque es relevante poner un poco el acento en la importancia que tiene la división de poderes en España a la hora de enfrentar con lo que hemos vivido en los últimos años y más específicamente en las últimas semanas, ¿no?, en el caso de Cataluña, que ha sido un reto institucional muy fuerte. Ya, pero Rajoy no tiene el apoyo del Senado, o sea, ¿no es algo que podemos dar por hecho? Sí, no me refiero efectivamente a que no se vaya a poner en vigor, sino a que hay unos tiempos y hay unos procedimientos y hay una serie de pautas institucionales que hacen que esto ya no dependa del gobierno de España, que ya ha puesto encima de la hoja una serie de propuestas, que son las que vamos a comentar ahora, sino que también depende de que efectivamente el Parlamento dé luz verde, en este caso el Senado, autorice, aumente, amplíe, recorte, etcétera, las medidas de control. Las medidas de control que, por cierto, se enmarcan en un artículo de la Constitución, el 155 de la Constitución española, que lo que hace es hacer lo mismo que ha hecho Holanda con Curazao, Reino Unido con Irlanda del Norte, es decir, ante la constatación de situaciones que era necesario rectificar por ser ilegales, el suspender de manera temporal algunos aspectos de la autonomía, no todas, sino algunos aspectos de la autonomía. Y si te parece, sí, efectivamente me preguntabas por los ingredientes, ¿no?, del artículo 155. Lo primero que hay que tener claro es que el gobierno está dándose un plazo de 6 meses para que se vuelvan a celebrar elecciones en Cataluña, de modo que lo que ocurre es que por un lado, suspende al gobierno de Cataluña, que ha incurrido en varias violaciones del derecho constitucional con su referéndum ilegal y con el mantenimiento del pulso a las instituciones, y a continuación, durante un periodo de 6 meses, se procede a gestionar de forma más o menos tecnocrática los asuntos corrientes del gobierno de Cataluña para finalmente, transcurrido un periodo de tiempo de no menos de medio año, se celebren unas elecciones para elegir a nuevos representantes del Parlamento y del gobierno de Cataluña. De modo que esto implica destituir al gobierno catalán, que está fuera de la ley, tomar el control de la gestión, digamos, común y corriente del gobierno, dejar el Parlamento abierto, que pueda aprobar cualquier ley o iniciativa que sea necesaria, y celebrar unas elecciones autonómicas para elegir a nuevos representantes parlamentarios que a su vez elegirán al nuevo gobierno de Cataluña en un plazo de 6 meses. Y luego hay algunos elementos de control que son secundarios, que también afectan a la jefatura de la Policía Regional de Cataluña, en la cual está acusado el mayor de los Mossos, digamos el responsable de la policía en Cataluña, está acusado está investigado, mejor dicho, por un posible delito de rebelión, y por lo tanto es previsible que se le reemplace a él y a la cúpula. Y por otro lado, el aparato de propaganda del separatismo es la televisión pública TV3, y teniendo en cuenta que Cataluña está ahora mismo en una situación de quiebra financiera y que se financia solamente con el dinero que le aporta el gobierno de la nación, es bastante probable
que el seguir inyectando dinero en Cataluña vaya de la mano de tomar medidas que acaben con la propaganda separatista, o al menos la aminoren en la televisión pública de la autonomía. Diego, los independentistas han decidido reunirse el jueves, creo que es en el Parlamento, y pues, no, ¿qué puede salir de ahí? Escuché que podría salir una nueva declaración de independencia, pero ¿a qué apunta esto? Bueno, pues pueden pasar ante todo dos cosas que cambien un poco el plan que estamos comentando. Una cosa que puede pasar es que se convoquen elecciones autonómicas. De esta forma, en vez de producirse la suspensión de la autonomía, iríamos ya directamente, en un espacio de apenas semanas, a unas elecciones autonómicas. De modo que el resultado final sería el mismo, pero durante el periodo de espera no se procedería a controlar la autonomía de Cataluña, ya que pues pasaría a estar la región en otra situación legal. Y en principio pues habría que esperar a ver si ese nuevo gobierno, que sería elegido en espacio de poco más de un mes, fuese o no respetuoso con la ley. Y por otro lado, la otra cosa que puede pasar es que efectivamente haya una declaración unilateral de independencia, que es un miedo o una amenaza que no se ha terminado de despejar aún. Eso explica, por ejemplo, que 1.300 empresas hayan cambiado su sede para sacarla de Cataluña a otros territorios españoles. Pero a pesar de esa incertidumbre, yo creo que hay que ser realistas. Se declare una declaración de independencia o no, solamente hay una forma de hacerla efectiva, o por lo menos de intentar hacerla efectiva, que es declararse abiertamente en desacato a las leyes y en una posición revolucionaria. Evidentemente no hace falta ser muy inteligente para deducir que incluso una rebelión de este tipo puede ser aplastada con bastante capacidad por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, siendo España un país con una capacitación muy avanzada en sus cuerpos de seguridad, que no olvidemos que derrotaron a ETA y lideran la efectividad a nivel europeo en la lucha contra el terrorismo yihadista, sino que además España tiene un ejército más que capaz. Pero evidentemente nadie quiere ir a ese escenario, es decir, son revolucionarios que no quieren declarar la revolución, son independentistas de salón, quieren realizarlo, digamos, por una vía acomodaticia, intentando de alguna forma que, de una forma incomprensible, el gobierno de España acceda a desmembrar España y a incumplir su propia Constitución. Y como eso no va a pasar, pues por mucho que hubiese una declaración de independencia, como es ilegal, la única forma de intentar hacerla valer sería una revolución abierta. Pero como digo, creo que hay una parte muy minoritaria de la población catalana que quizá esté instalada en el radicalismo, pero la gran mayoría, incluso independentista, no está por esas. De modo que incluso si hubiese un pronunciamiento de este tipo, sería una nueva escalada en el desafío institucional, pero nada que las instituciones españolas no pudiesen resolver en el medio plazo. Diego, ¿qué tan difícil puede ser manejar esa situación de intervención? Porque pues es decir, no sé qué tan masivas sean las marchas, pero sí hemos visto desde afuera marchas independentistas, hemos visto enfrentamiento entre independentistas y no independentistas. Entonces, ¿qué tan difícil puede ser eso de la intervención y cómo manejar a la gente que está en las calles, por ejemplo? Es muy importante lo que comentas, porque efectivamente desde el punto de vista de la propaganda independentista es vital el hacer movilizaciones y que haya gente en la calle, pero realmente una manifestación de 100.000, 200.000 personas es desde luego muy respetable y es una cifra importante. No todo el mundo puede convocar a 100.000, 200.000 personas, pero no dejan de ser 100.000 o 200.000 personas en una comunidad con más de 6 millones de habitantes. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la movilización más grande que ha vivido Cataluña desde el 1 de octubre no ha sido ninguna de las marchas independentistas, que por cierto están siendo investigadas porque hubo actos de acoso los días 20 y 21 de octubre contra los agentes de la Policía Judicial, que están haciendo un registro en un edificio que fue rodeado, acosado, se destrozaron coches de policía, se intimidó y se acosó a los agentes, etcétera. Pero por volver al tema, la manifestación más grande que ha vivido Cataluña desde el 1 de octubre ha sido la manifestación por la unidad de España y por el respeto a la autonomía de Cataluña, pero no la independencia. Fue una manifestación de acervo liberal dirigida por un colectivo de la sociedad civil que se llama Sociedad Civil Catalana, precisamente,
que convocó a empresarios, a líderes de opinión y que estuvo encabezada por Mario Vargas Llosa. Más de 1 millón de personas tomaron las calles. De esta manifestación quizás no haya hablado tanto la prensa afuera, porque no supone un punto de conflicto, ¿no? Es manifestarse a favor de que Cataluña siga siendo lo que es, una autonomía con amplio nivel de autogobierno, pero dentro de España. Y sin embargo, es una demostración de que, bueno, si se trata de tomar la calle, todos pueden hacerlo, y de hecho la manifestación más grande ha sido en contra del independentismo. Pero también añadiría yo una cosa más. En Cataluña hay una parte del independentismo que está profesionalizado, por así decirlo, que se nutre de subvenciones, que se nutre del apoyo institucional, que no duda en conceder, por ejemplo, huelgas a los estudiantes para que puedan participar en ese tipo de actos, etcétera. Por lo tanto, no son protestas orgánicas que nacen de la sociedad civil. La sociedad civil lo que ha dado pie es precisamente a la gran manifestación del 8 de octubre, que fue contra la independencia. En este caso hablamos de manifestaciones y protestas tuteladas principalmente por 2 organismos que, si bien no son públicos, están fuertemente ligados al poder público, bien porque reciben apoyo institucional o bien porque directamente reciben subvenciones. Son 2 colectivos que se llaman Asamblea Nacional de Cataluña y Òmnium Cultural, y son, digamos, el brazo del independentismo político en las calles, de modo que es un activismo pagado, que no viene de abajo arriba, sino que está dictado de arriba abajo, y que está bien organizado, sabe cómo tomar la calle, sabe cómo jugar el juego de la propaganda, pero que en cualquier caso ni es representativo ni es mayoritario. Diego, lo que mucha gente se pregunta en redes sociales de las cuestiones que uno más ve en estas discusiones respecto a lo de Cataluña es, ¿sería viable económicamente una Cataluña independiente? Un poco irrelevante que haya quienes afirman que sí, porque los hechos al final terminan dejando bastante clara cuál es la situación. 3 de cada 4 euros de las ventas de las empresas catalanas se producen con el resto de España y con el resto de Europa. Una parte muy importante es el propio mercado español y otra parte muy significativa es el mercado europeo. En el mismo momento en el que Cataluña saliese del entorno y del espacio del mercado común europeo y del mercado español, pasaría a soportar unos aranceles superiores al 20% entre los costes directos e indirectos de exportar, bien sea a Valencia, justo al lado de Cataluña, o bien sea a la otra esquina de la Unión Europea. A esto hay que sumarle que ya se está produciendo una fuga de empresas muy pronunciada. Desde el 1 de octubre ha habido 1.300 empresas, son datos que acaba de publicar el Colegio de Registradores, que lleva el registro mercantil. Son más de 1.300 empresas que han trasladado su sede fuera de Cataluña, y muchas que ya están anunciando cambios en el domicilio fiscal, otras que están llevándose parte de su producción, etcétera. 1.300 empresas, entre las que están todas las grandes empresas cotizadas de Cataluña, todos los bancos de Cataluña, algunas de las principales compañías emergentes en el sector químico, tecnológico, etcétera, y también algunos de los símbolos industriales de la región. De modo que el capital huye de la independencia porque huye del riesgo y huye también de unos dirigentes políticos que han demostrado una capacidad magnífica a la hora de destrozar la economía catalana, que en apenas 2 meses ha pasado de estar creciendo al 3% a caer un 1%. Bueno, Diego, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Siempre un placer, Vanessa. Ojalá hayan disfrutado esta entrevista hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, y nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.